Hoy tenemos el placer de contar con un buen amigo, con Jesús Navarro, que es un gran profesor, un gran divulgador y un gran escritor. Es profesor de física en la Universidad de Valencia y trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y os recomiendo, si no habéis leído, 4 libros preciosos que tiene. Uno, Sueños de Ciencia, sobre Julio Verne. Tuvimos el placer ya de escuchar su conferencia hace un par de años, creo. Otro sobre Feynman, sobre Richard Feynman, Caminos Cuánticos. Otro sobre Erwin Redinger, Una ecuación y un gato. Eso. Y el último, que lo ha escrito junto a Martín Jaminon, una profesora de la Universidad de Lieja, que además es directora de un museo muy parecido al Principia. Y el libro se llama Radiaciones beneficiosas, letales y misteriosas. Bueno, pues en ese libro que han escrito los dos habla efectivamente o contesta un montón de preguntas sobre la radiación solar, sobre las comunicaciones, sobre la resonancia magnética, sobre la radiactividad, que desgraciadamente está un poco de moda ahora. Y lo que va a hablar, que se llama, me parece el título, La Edad del Tiempo Pasado, pues es un poco datar objetos, personas o incluso la edad de la Tierra, es decir, objetos antiguos, cómo se pueden datar mediante la radiactividad. Ese sería un poco el encaje de esta charla. Como siempre, os recuerdo que si tenéis el móvil lo silenciéis, y también os recuerdo que todas las conferencias se graban, como estáis viendo, y después en la página web podéis utilizarla. Bueno, pues os dejo con Jesús y su Edad del Tiempo. Muy bien, gracias. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Ya es, en fin, yo soy fan de Principia y, bueno, pues cualquier cosa que haga por Principia la hago muy a gusto. Y hablaba efectivamente de radiaciones y había escogido un tema, porque me parece que era así. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Si esto, vamos a ponerlo aquí, la edad del tiempo pasado. Dentro de las radiaciones había pensado en hacer una aplicación de la radioactividad de la que soy a hablar, pero igual no es muy conocida en detalles. Yo creo que es algo sencillo, que es cómo saber cuándo sucedieron ciertas cosas. Lamentablemente, el incidente de Japón pues ha puesto de actualidad, por otros motivos, la radioactividad. Yo no tenía previsto hablar de todas estas cosas, aunque imagino que habrá preguntas que todos ustedes tendrán sobre esto, y ya veremos al acabar si buenamente puedo contestar alguna. Pero mi objeto es esto, es decir, la edad del tiempo pasado. Y tiempo pasado, ¿a qué me refiero? Pues a todo, desde que empezamos a tener alguna información, es decir, desde el Big Bang, que eso sucedió pues hace unos 13.700 millones de años, cuando empezamos a tener información del universo, de lo que nos rodea. Pero claro, 13.700 millones de años, eso es mucho tiempo, y es difícil hacernos una idea de qué significa esto. Incluso si fueran euros, pues ya 13 millones de euros nos supone una cantidad infinita, ¿no? Pues encima ponemos 13.700, es todavía mucho más. Y aquí ponía este calendario que se le ocurrió a Carl Sagan, que es decir, vamos a traducir esos 13.700 millones de años a ponerlo todo en un año. Y vamos a decir pues que el Big Bang empezó aquí, cuando se acaban las campanadas a las 12, empieza el Big Bang, y el año se acaba en este momento. ¿Cómo se reparten ahí las cosas? Bueno, pues fíjense que la Vía Láctea aparecería en marzo, ahora, pero el sistema solar sería en agosto, y la formación en la Tierra. En septiembre, los organismos vivos más antiguos que se conocen. En noviembre, los primeros organismos multicelulares, y aquí en diciembre empieza a animarse la cosa. El 24 de diciembre, los dinosaurios, que desaparecen el 29. Si hubiera desaparecido el 28, el Día de los Inocentes, hemos dicho, bueno, aquí hay algo más, ¿no? Bueno, fue ahí. Y todo lo que nos concierne a los humanos apareció el día 31. Aquí, a las 10:15 de la mañana, los primeros primates. El Homo erectus aparece a las 10:48 de la noche, a las 11 menos 10 de la noche. La invención de la escritura, pues cuando faltaban 15 segundos para que... O sea, hace 15 segundos, en este año que estamos ahí diciendo, aparecería ahí. Las pirámides faltaban 10 segundos. Colón
descubrió América un segundo antes de que se acabara el año. Entonces, ya vemos aquí cómo encajan todos estos tiempos. ¿Y cómo sabemos esto? Claro, es fácil saber, a partir de aquí, cuando se inventó la escritura, hay documentos escritos, y eso ya lo sabemos. Y antes, bueno, pues no son documentos escritos, pero no hay restos, hay pinturas en las cuevas de Altamira y tal, y eso se puede tener una idea. Pero, y mucho antes, y los dinosaurios, y la formación de la Tierra, y la galaxia, pues el datar cada una de estas cosas requiere de un método especial, depende de qué es lo que nos estemos planteando. Y yo lo que voy a hablarles aquí es de un método que se aplica a todo, que es hacer datación utilizando isótopos radiactivos. Y lo que voy a hacer en la charla es, primero, voy a decir muy brevemente qué es la radioactividad y en qué se basa esa datación. La idea yo creo que es muy sencilla y no hace falta saber física ni matemáticas para sacar la idea básica de en qué se basa esto. Y nada, lo he hecho, lo voy a ilustrar con un par de ejemplos que se van a referir a la edad del Sol, del sistema solar, y luego me vendré más cerca por aquí y hablaré del carbono 14 y ver cómo datar cosas, pues aquí, de los últimos minutos de este año. Bueno, pues primero, voy a plantear, antes de entrar en qué es la radioactividad, decir qué edad tiene la Tierra. Esto es una pregunta que se ha hecho muy a menudo, sobre todo en la sociedad europea, occidental, pues a partir del siglo XVI, es una pregunta que venía. Voy a poner aquí algunas respuestas que se han ido dando basados en diferentes argumentos, y esos argumentos son muy variados, y las respuestas que se dan también van a ser bastante variadas. Y empezaré pues con este señor, que era un obispo anglicano, era irlandés, y en el siglo XVII, pues después de la reforma de Lutero y demás, se da un papel primordial a la interpretación literal de la Biblia. Y este señor lo que dijo es, bueno, entre otros muchos, decían, para saber la de la Tierra vamos a ver el Génesis. Adán tuvo a Set cuando cumplió 130 años. Set tuvo su primer hijo, Enos, cuando tenía 103 años, y él iba apuntando todas estas cosas hasta llegar a nuestra época. Y lo que hoy dijo la Biblia, basándose en la Biblia, la edad de la Tierra son 6.000 años, pero además precisamente la noche que precedió el 23 de octubre del 4004 a.C. Claro, esto ya había contemporáneos suyos que decían, no puede ser, la Biblia no es una enciclopedia que nos da la información detallada de todo lo que hay en la naturaleza. Para saber, para tener información sobre el mundo natural, es la propia naturaleza la que nos va a dar la respuesta. Entonces, como otro ejemplo, pongo aquí a este señor que era el conde de Buffon. Este era un aficionado a historia natural, y se le ocurrió lo siguiente. Dijo, bueno, a ver, ¿la Tierra qué era? ¿Cómo empezó esto? Bueno, pues la Tierra era una bola incandescente, exactamente igual que el Sol. Lo que pasa es que la Tierra ya se ha enfriado. Dice, pues entonces lo que yo puedo hacer para tener una estimación de la edad de la Tierra es, voy a construir esferas de distintos materiales, de hierro, de piedra, de arcilla, etcétera, las pongo incandescentes y voy a medir el tiempo que tardan en enfriarse, entre la temperatura ambiente. Y luego ahí hizo, pues no sé exactamente qué cábalas, para llegar a deducir, a extrapolar de esferas que hacía de tamaños pequeños al tamaño de la Tierra, y entonces dijo, pues por lo menos 75.000 años. Entonces ya tenemos aquí, hemos multiplicado por un factor mayor de 10. Pero ya en esta época, ahí es donde empezó a desarrollarse la geología. Y como ejemplo de geología pongo a este señor, que puede considerarse el padre de la geología, porque escribió el primer tratado sistemático de geología. Los geólogos miraban otras cosas, y miraban rocas sedimentarias. No sé si tienen en mente, han visto rocas que están formadas por estratos, capas, una encima de otra. Dicen, hombre, todo esto es que, no sé, por ejemplo, un lago ha ido depositando sus sedimentos, luego el lago se ha evaporado, y aquellos sedimentos los tenemos ahí, y por una serie de transformaciones, pues se ha secado, se ha compactado, se ha hecho una roca, luego todo aquello ha ido evolucionando, ha habido terremotos, ha habido plegamientos, y las estimaciones que hacían los geólogos, un poquito a ojo de buen cubero, es decir, que por lo menos 100 millones de años eran necesarios o son necesarios para producir esas rocas. Dice, bueno, esto parece una subasta, ¿no?, en la que vamos aumentando. ¿Y qué pasó también en el siglo XIX? Pues aquí tenemos Darwin,
Y la evolución, mirando la evolución de las especies, decía, no, 100 millones de años es poco. Para ver cómo se han formado, cómo han ido variando las especies, lo que necesitamos son miles de millones de años, gigaaños. El giga es 1000 millones. Y ahora hubo otro físico, claro, yo soy físico, pues pongo aquí algo de los físicos, era este señor, Lord Kelvin, William Thomson, dijo, no, él hizo dos cosas. Una era volver a la estimación que había hecho Buffon. Lo que pasa es que en esta época, en el siglo XIX, y más este hombre que sabía matemáticas, sabía física y demás, se conocían ya teorías de cómo se propaga el calor, y se sabía, pues, cómo, si, por ejemplo, el núcleo de la Tierra está incandescente, pues, cómo va variando esa temperatura desde el centro hasta tener la superficie en función del material, de lo que hay y demás. Y entonces ahí, sabiendo y resolviendo matemáticamente ecuaciones de propagación del calor, decía, hombre, depende de las hipótesis que yo haga de la composición de la Tierra, entre 200 y 400 millones de años. Entonces fíjense que volvía un poco a lo de los geólogos. Pero luego acabó de arreglar la cosa y dijo, no, ahora voy a hacer otra estimación. La energía que nos viene del Sol, de ahí no puedo deducir cuánto tiempo ha estado funcionando el Sol. Y en aquella época, aquí a principios del siglo, a finales del XIX y principios del XX, se acababa de descubrir al final del siglo XIX la radioactividad, que fue lo que condujo al descubrimiento del núcleo en 1913. Este no lo sabía aún. Entonces él ignoraba estas cosas y es importante. ¿Qué pensaba de la energía del Sol? Pues que era energía como la combustión de carbón. Y pensando en que todo aquello era como combustión del calor, dijo, pues el Sol tendrá unos 25 millones de años y la Tierra es más joven. Entonces ya ven aquí todo el lío que había de años. Bueno, pues ahora veremos que al final era este quien tenía razón dentro de todos los que hay aquí. Solamente mencionaré, y ya he mencionado un caso de por qué el Lord Kelvin no daba la buena respuesta, y es porque ignoraba radioactividad e ignoraba la energía nuclear, no lo podía saber, no se había descubierto todavía. Y vamos a ver ahora pues, qué es eso de la radioactividad y cómo es el método que ha dado la determinación más precisa de la edad de la Tierra o la edad del sistema solar. Entonces, primero, ¿qué es la radioactividad? Pues yo voy a poner aquí, ya digo que voy a dar unas ideas muy esquemáticas. Voy a comer muchos detalles porque creo que no vale la pena. Lo fundamental es lo siguiente. La materia está constituida por átomos, eso lo sabemos ahora. Los átomos, pues tienen un núcleo que tiene una carga eléctrica positiva y alrededor pues hay una nube de electrones que tienen carga eléctrica negativa, y las cargas eléctricas positivas y negativas se compensan y la materia es neutra, a menos que frotemos o que hagamos algún tipo de cosas, o frotemos con estos materiales que tenemos aquí. A su vez, el núcleo está constituido por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, y los neutrones, pues como su nombre indica, carga neutra, no tienen. La masa es prácticamente la misma. A su vez, esto está constituido por quarks, pero lo que pase por ahí y lo que venga por allá no nos importa. Lo que nos importa aquí es esto. Para la radioactividad es esto de aquí. Hay átomos y núcleos. Los átomos, esto es lo que importa para conocer la química. Todas las propiedades químicas se explican en base a los átomos y las propiedades de estos electrones. Y por eso un elemento químico se caracteriza por la carga positiva que tenga el núcleo. No por la de los electrones, por la del núcleo. Por ejemplo, el oxígeno. Dice, el oxígeno tiene 8 protones. Z, se dice el número de protones, se representa por esa letra, porque alguna letra había que poner. Z igual a 8. Entonces, para un químico, hace el sistema periódico y va contando y los clasifica según ese valor de ahí. Y es lo mismo decir oxígeno que decir Z igual a 8. Y ese átomo de oxígeno puede tener 8 electrones y es oxígeno neutro, o bien se puede ionizar, se quita un electrón, se pone un electrón, pero lo que cuenta es el número de protones que hay. Bien, eso es el elemento químico, y toda la química está contenida ahí. Pero es que además digo que el núcleo tiene neutrones y protones, y puede tener un número vario, y eso se representa el número de neutrones con la letra n, y lo que se habla es el número total, el número másico se dice. Este es número atómico y este es número másico, la suma de los dos. Dice, ¿cuántos tienen el número total de neutrones y protones? Entonces, por ejemplo, podemos tener oxígeno, que es el símbolo, la O, el símbolo químico con el que se representa, 15.
Pues al poner la O ya sé que Z es igual a 8, y al decir 15, pues es restar. 15 menos 8, 7. Aquí tiene 7. Lo puedo poner también así, que es otra notación más complicada. Pongo la O, pongo aquí 8, que es el valor de Z, 7 el número de neutrones, y ahí la suma por si no sé sumar. Y ahí lo puedo tener oxígeno 15, 16, 17, etc. Bueno, pues eso es lo que hay. Y ahora voy a decir una cosa de aquí, de estos núcleos. El número de neutrones que puedo tener ahí no es cualquiera, sino que esto está limitado, ¿por qué? Pues porque el resultado sea estable. Y es que los núcleos, o algunos núcleos, pueden cambiar espontáneamente de su estado, pueden desintegrarse. Y esto se me ocurre una analogía. Imagínense que esto es un lápiz que tiene una punta, yo lo afilo mucho y luego voy a poner a limar ahí un poquito para hacerlo plano, y yo podría intentar ponerlo así, no lo voy a hacer porque soy muy malo, pero que esto se mantuviera en equilibrio. Naturalmente eso no va a aguantar mucho tiempo. Cualquier perturbación, alguien que estornuda, una corriente de aire haría que se cayera, porque eso, si lo consigo poner, es un equilibrio inestable. Y la naturaleza lo que tiende es todos los objetos a ocupar la mayor estabilidad. Entonces, de este equilibrio inestable pasaría a este, y este es estable, ahí ya se queda. Lo voy a complicar un poco más porque después voy a hacer referencia a esto. Imagínense que en vez de ponerlo aquí pongo una escalera de estas de pintor, con sus escalones y demás, lo pongo arriba y entonces puede caerse y quedarse pues en uno de los escalones y se queda así, y está oscilando, también será inestable, puede caer, a lo mejor cae otro y así hasta que caiga al suelo. Bueno, pues en el caso de los núcleos es una cosa parecida. Hay algunos núcleos que están en equilibrio inestable, y puede ser una razón externa que haga que se caigan y vayan a parar a una situación más estable, o puede ser que debido a las interacciones que hay aquí entre protones y neutrones, aquello está constantemente moviéndose, no está quieto, puede hacer que aquello evolucione y diga, no, pues ahora vamos a cambiar, y vamos a pasar a una situación de equilibrio más estable. Bueno, pues hay tres maneras fundamentales de que los núcleos pasen a ese equilibrio más estable. Y esas maneras son, una, lo que se llama la desintegración alfa, que esto pasa con los núcleos gordos. Un núcleo muy gordo, con muchos nucleones, pues voy a decir, no, mira, aquí voy a poner una analogía que naturalmente entenderán que no sucede así, pero que protones y neutrones dicen, aquí somos demasiados, más vale que se vayan algunos y nos quedamos aquí un poquito más anchos. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Y algunos qué es? Pues lo que hacen es mandarlos de 4 en 4. Dice, se va a mandar 2 protones y 2 neutrones. 2 protones, eso es helio, y eso es un núcleo de helio 4. Se emite, y entonces aquí tengo un ejemplo. El radio 226 emite una partícula alfa y se convierte en radón 222. Y aquello es más estable. No quiere decir que necesariamente esto sea estable, ya veremos que no. Esto también es inestable, pero esto es un ejemplo, una manera de hacerlo. Núcleo gordo emite una partícula alfa y está un poquito más cómodo, al menos durante un tiempo. Esa es una manera. Otra manera, que aparece con núcleos gordos y con núcleos más pequeños, que tiene que ver con el número de neutrones que hay ahí. Puede suceder, como en este caso, que pongo el cesio 137, tiene demasiados neutrones. Entonces uno podría decir, oye, pues hay demasiados que tienen un neutrón. Dice, no va a emitir un neutrón, va a hacer otra cosa, más complicada. El neutrón se va a convertir en un protón. Entonces, a ver aquí qué es lo que pasa. Neutrón que no tiene carga eléctrica, se convierte en un protón que tiene carga eléctrica positiva. Para que se conserve la carga, ¿qué pasa? Se ha de emitir un electrón. Esto se llama radiación beta, la emisión de un electrón. Además hay otra cuestión, porque ya he dicho que no voy a contarlo todo. Además ahí se emite un neutrino, un antineutrino, para ser más precisos. Pero como no tiene nada que ver con la historia que sigue, pues no digo nada, simplemente lo indico por si alguien lo sabe y se hace la pregunta. Bueno, pues esta es otra forma. Cuando hay muchos neutrones, pues un neutrón se transforma en un protón y la situación es más estable. Pero luego hay también otra que tiene que ver con el ejemplo que decía, en el que el lápiz se queda en uno de los escalones intermedios y está así entre Pinto y Valdemoro. Tiene demasiada energía y lo que puede hacer es emitir un exceso de energía, que sería como cambiar de escalón. Y aquí tenemos el ejemplo del tecnecio, que el tecnecio aquí pone una M.
es porque yo digo que es un sistema inestable, pero la palabra técnica en este caso es metaestable, que es casi estable y al cabo de un tiempo aquello acaba por cambiar. Entonces aquí el tecnecio M pasa a un tecnecio que no tiene M, ya es estable, está en el estado fundamental. Estos ejemplos de aquí tenemos el radio, pues es el que se descubrió con Madame Curie y ha tenido aplicaciones al principio en el tratamiento del cáncer. Ahora se utiliza menos, pero eso durante mucho tiempo se utilizaba esto. El cesio, seguro que han oído hablar con el accidente en el Japón, de que si se emitía cesio 137 o no, eso típicamente es un producto de reacciones nucleares, como las que hay ahí. Y este de aquí es un isótopo que se fabrica artificialmente porque se utiliza con fines médicos para hacer lo que se llama gammagrafías. Por ejemplo, pues para estudiar un corazón, para saber si tiene o no algún tipo de angina, etc., se inyecta una solución que contenga el tecnecio 99, se desintegra, lo que se hace es detectar estas gammas y con esto se va teniendo una imagen del corazón. Bueno, lo que importa de esto es que los núcleos no están en una posición, o muchos núcleos están en una situación inestable, pasan a una situación más estable, eso es lo que decimos, que se desintegran y emiten una partícula alfa, una partícula beta o una partícula gamma. Eso es la radioactividad. Ahora, aquí lo que he resumido es el trabajo de muchos años, porque al principio la cosa pues no empezó así, y pongo aquí a los pioneros. Los pioneros de esto fueron Becquerel, los esposos Curie y Rutherford. Becquerel fue el primero que lo que hizo fue observar otra cosa, y es que si tenía sales o un mineral que contuviera uranio, el uranio era capaz de ennegrecer una placa fotográfica, igual que la luz. Dijo, hombre, ¿ahí qué es lo que está pasando? Él no sabía que lo que ennegrece es las partículas alfa, beta y las gammas que estaban emitiendo. Él no sabía esto, él dijo solamente, sales de uranio, esto emiten una radiación, él llamaba radios uránicos. Luego vinieron los esposos Curie, que empezaron a decir, bueno, y de todas estas sales que tenemos aquí, ¿hay otras sustancias que tengan esa misma propiedad? Y luego vino Rutherford, que este es el que descubrió lo que era la radiación alfa, y le dio nombre, la radiación beta, y le dio nombre. Después vino otro que descubrió la radiación gamma, y claro, como ya había dicho, alfa y beta, le puso gamma. Estas son las letras del alfabeto griego, A, B y C, el equivalente. La gamma no es C, es una G, pero los griegos es que cuentan así. Y esto lo que estuvieron trabajando es con lo que se llama radioactividad natural, la que existe en la naturaleza. Tenían minerales de uranio, es lo que había hecho Becquerel, y los Curie lo que hicieron fue ver que el torio también es capaz de emitir esto. Y así descubrieron lo que se llaman las familias radioactivas. Y las familias radioactivas, ahora pondré un ejemplo, pero digamos, la cabeza de estas familias son estos isótopos, 2 de uranio, 238, 235 y una del torio. A ver, ¿por qué le llamamos familia a esto? Bueno, pues es porque, ahora veremos con el ejemplo que pongo, que hay uno de estos núcleos, que es el que empieza, es inestable y empieza a cambiar y emite partículas alfa, betas, gammas y se va haciendo una cascada de desintegraciones hasta que, con la analogía del lápiz, ha llegado al suelo, ha llegado a la estabilidad. Pongo aquí el ejemplo de la familia del uranio 238. Entonces, primero, aquí estos simbolitos quiere decir una partícula alfa, electrón, eso es una radiación beta, o un rayo gamma, y se pone así con ese gusanito. Y el uranio 238 empieza aquí. Y aquí hay uranio. Estoy poniendo aquí una mezcla de cosas que se saben ahora y cosas que no se sabían y se fueron poniendo poco a poco. Por ejemplo, aquí se pone UX1, ahora sabemos que eso es torio, pero al principio no sabían ni era el primer producto desconocido que ha sido emitido por el uranio, y por eso viene del uranio X desconocido y 1 porque es el primero. Luego se puso el 2 y luego pues empezaron ahí con otras cosas que no se sabía muy bien. Pero bueno, miren que aquí tenemos uranio y esto emite una partícula alfa, se convierte en este torio, esto se desintegra emitiendo un rayo gamma y un electrón, una radiación beta, se pasa aquí, o radiación beta, llega a hasta que se llega aquí a esto que llamaban históricamente radio G,
y durante muchos años no sabían que era radio G, es plomo. Y sabían pues que, por ejemplo, Rutherford tenía allí un problema, decía, ¿cómo separar el radio G del plomo por medios químicos? Claro, no se puede hacer, pero él no lo sabía, y eso, bueno, fue motivo o digamos, fue la causa de unos descubrimientos interesantes que se hicieron luego en relación con las aplicaciones médicas o las imágenes médicas de la radiación. Por ahí no voy a entrar en esto, que si no, no acabaré nunca. Entonces, aquí señalo, por ejemplo, para indicar la labor que hicieron los Curie. Tenían todas esas sustancias y dice, bueno, aquí se emiten cosas. Ellos caracterizaron esa radioactividad, le dieron el nombre a radioactividad. Pero además lo que trataban era de extraer las sustancias que habían ahí dentro. Y aquí he señalado el polonio y el radio, que son los dos elementos que descubrieron los Curie. Polonio, porque Marie Curie era de Polonia y luego le pusieron ahí el radio. Pero hay aquí también otra cosa, y es que miren que aquí dentro he puesto una cifra y una edad. Por ejemplo, en el polonio, no sé si ven, pone 138D, D son días, 138 días. En el radio, 1600 años, y aquí pone 4,5 gigaaños, 4500 años. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando eso se va desintegrando, no es instantáneo, sino que puede quedar, como en el ejemplo del lápiz que pongo ahí, puede estar un tiempo en equilibrio, en ese equilibrio metastable, y al cabo de algún tiempo, por las razones que sean, se desintegra, razones que tienen que ver con la estructura interna. Bueno, pues ese tiempo caracteriza el tiempo en el que más o menos está ahí dentro, y es una cosa, es decir, eso fue también divertido, bueno, divertido visto desde ahora, entonces no les hizo mucha gracia, que Madame Curie, pues no sé, separaba, por ejemplo, aquí el polonio, que le costaba mucho, además en la cantidad que podía extraer era pequeñísima. Típicamente un gramo de radio lo podía extraer tratando 1 tonelada de pegblenda. Entonces, a partir de, no sé si han visto fotos o películas, hay una que sale siempre, Madame Curie ahí moviendo un caldero enorme, y es que está tratando 1 tonelada o varias toneladas de uranio para al final ver qué productos son los que extraía. Y lo que hacía era, con todo aquello, lo trataba con ácidos, purificaba, destilaba, precipitaba, volvía a repetir, etcétera, con el fin de ir aislando las otras sustancias que había por aquí, por métodos químicos. Yo no he sido. Vale. Entonces, lo que veía era que una vez tenía el polonio, pues al cabo de un tiempo, si había sacado, yo que sé, 8 microgramos de polonio, al cabo de un año no tenía 8, sino que se lo habían volatilizado, claro, se estaban desintegrando. Y entonces este tiempo caracteriza ese tiempo en el que más o menos está ahí. Y ahí la cantidad que voy a poner aquí se basa en lo siguiente. Uno puede pensar, cuanto más elementos radiactivos tenga, de aquí, de polonio, por ejemplo, pues más se desintegrarán por unidad de tiempo. Esto es una hipótesis lógica, que irá más deprisa o menos deprisa en función del número de átomos que tenga. Esto se verificó experimentalmente y además da lugar a una ley matemática, que es esta función que he puesto aquí. Luego ya la escribiré, pero lo que cuenta es lo siguiente, y es que aquí voy a poner en esta escala el número de átomos presentes que yo tenga. Y aquí voy a poner el tiempo, y la línea roja lo que me está diciendo es cómo varía con el tiempo. Bueno, pues ese periodo que aparece aquí con esa T mayúscula, lo que quiere decir es el tiempo promedio que ha de transcurrir para que el número de átomos se reduzca a la mitad. Entonces, si Madame Curie, poniendo ese ejemplo, ha sacado pues 8 microgramos de polonio y el periodo es de 138 días, quiere decir que se lo da uno en un tubito, una sal de polonio, y al cabo de 138 días, si va a medir, ya no son 8 microgramos, es la mitad, 4. Y al cabo de 2 veces 138 días, que son 276, es la mitad de la mitad, pues 4, 2. Y al cabo de 3 periodos, algo más de un año, la mitad de la mitad de la mitad, y así va disminuyendo. Bueno, pues esa es la ley que tenemos aquí. Y ahora viene el punto, todas las matemáticas, todo el punto complicado está aquí, para entender cómo utilizamos esto para hacer una datación. Bueno, se trata de tomar una muestra
de lo que sea, de uranio, de polonio, ahora después volveré a ello. Es decir, a ver, si yo conozco el número de átomos presentes, me dan aquí la muestra y por métodos químicos, por lo que sea, yo sé el número de átomos que hay de esa sustancia que estoy viendo. Conozco además, pues porque Madame Curie me ha mandado el tubito y ponía allí cuántos había, el número de átomos iniciales, que son los que yo tengo ahora y todos los que se han desintegrado. Si además he medido en el laboratorio el período correspondiente, porque ese periodo lo que quiere decir es que la curva es la misma. Si el periodo es más grande, se estira más hacia allá. Si el periodo es más corto, viene más para acá. Si conozco esto, bueno, ¿qué pasa? Pues que puedo bajar aquí y digo, sé el tiempo que ha transcurrido desde que Madame Curie me separó, purificó esos 8 microgramos. Entonces, aunque no esté Madame Curie, aunque no lo haya hecho, puedo mirar eso en la naturaleza, es decir, conociendo este tipo de cosas, puedo saber el tiempo que ha transcurrido desde que aquel mineral se formó. Esa es la idea de la datación radiactiva. Y no hay nada más. Yo creo que así de sencillo. Claro, hay más complicaciones. Ahora vamos a ver, Rutherford decía antes que él fue el primero que pensó en utilizar la datación radioactiva para contestar a qué edad tiene la Tierra. Entonces él hizo exactamente lo que estaba poniendo aquí. Decía, primero, tomaba una roca, por ejemplo, que tuviera uranio. Dice, pues voy a medir el uranio presente. ¿Y cuánto había inicialmente? Claro, en esa roca no había una Madame Curie que le hubiera dicho, lo acabo de purificar y aquí hay tanto. ¿Cómo lo sé? Él dijo, bueno, es que, mira, cada uranio, para llegar aquí al plomo, ha ido emitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partículas alfa. Dice, pues yo mido las partículas alfa que hay. Y por cada 9 partículas es un átomo que se ha desintegrado. Pues ya está, ya conozco el número de átomos desintegrados. Conozco el periodo, pues ya tengo la datación. He dado las rocas que hacía, 40 millones de años. Claro, si recuerdan las cifras que ponía antes, es muy poquito. Ahí estaba Darwin que decía, no, gigaaños. Claro, y es que Rutherford, esto pasa a menudo, cuando alguien empieza con un nuevo procedimiento, la mayoría de las veces mete la pata, más de una vez. La idea es buena, pero ha metido la pata. Lo que pasa es que si la idea es buena, después llega otro y dice, este era el error, ahora lo corrijo, lo rectifica y entonces las cosas van mejores. Y aquí quien rectificó era este señor, un tal Boltwood, uno de Estados Unidos, que le dijo, no, Rutherford, el helio es un gas. El helio se ha metido esos núcleos de helio, que capturan por ahí electrones y se convierten en un gas. ¿Quién garantiza que ese gas ha quedado todo dentro de la roca? Puede haberse evaporado, puede haberse marchado. Por lo tanto, lo que tú has estado haciendo no es estimar la roca, has contado menos uranio desintegrado del que había. Más vale, decía medir directamente la cantidad de uranio que hay y la cantidad de plomo final. Entonces él hizo, con su estimación, dijo, es mirar esto de aquí, es decir, pues las rocas más viejas, 2 gigaaños. También se equivocó, como ahora veremos. Pero eso es el proceso normal de la ciencia. Uno olvida cosas, va directamente al grano y puede olvidarse cosas. Y poco a poco aquello se va completando. Entonces, ¿qué complicaciones había respecto de lo que decía Boltwood? Bueno, pues que lo que hay que hacer es, si quiero hacer una roca, coger la roca, mirar la composición, ver qué 2 elementos, qué pareja es la que tengo que escoger, la más adecuada. He de ver la evolución de la roca. ¿Se escapan gases? En este caso, pues no metamos la pata, como en el caso que hizo Rutherford. He de controlar esto. ¿Ha habido reacciones químicas? ¿Ha habido un aporte de elementos? ¿Ha habido...? Bueno, todo eso son las dificultades, pero la idea fundamental es la que he estado diciendo aquí. Bueno, pues esto es, digamos, la parte dura, digamos, la base de la datación. Y ahora vamos a pasar a algo que creo será un poco más divertido, que es al ver algunas aplicaciones. Y en vez de contestar directamente al lado de la Tierra, lo que planteo es otra cosa. Vamos a hablar de meteoritos. ¿Y qué es un meteorito? Bueno, un meteorito pues es una bola de fuego que cae de la Tierra, que cae del cielo y que hace pues llama, hace ruidos, etc. ¡Ay! Cuidado, perdón, esto ha sido un virus fallero que se ha colado. Hace ruido, hace llamas, hace todo, pero no son estas de aquí. El ruido será a las 2
y las llamas será a las 12 de esta noche. Bueno, repitamos, cae el fuego. ¿Y qué hace esa bola de fuego? Pues si es muy grande puede producir un cráter. Aquí tenemos este que se produjo en Arizona hace unos 50.000 años. Y esto es un fragmento. Esto fue un buen pedrusco, porque esto de aquí, no se ven, eso es una carretera, y esto tiene pues, unos 15 kilómetros de radio. Hay meteoritos que caen que son mucho más pequeños y no hacen un cráter, y hay otros que ni siquiera llegan, se han desintegrado al entrar en la atmósfera. Y este es un fragmento. Aquí yo creo que no hace falta ser un gran geólogo para decir, ¿qué material hay ahí? ¿Eso no suena a hierro oxidado? Efectivamente, es un tipo de meteoritos, los geólogos le llaman hierros. No es el más frecuente. El más frecuente es este de aquí, que esto le llaman piedras. Esto, pues sí, parece una piedra. Esto es en el 69, en Allende, que está al norte de un pueblecito al norte de México, que hay un meteorito que se estimó en 7 toneladas. Ese sí que produjo un buen cráter. Y de esas 7 toneladas se han recogido unas 2 toneladas, y este es un fragmento que pesa 202 gramos. Los meteoritos son de este tipo, de este y de mezcla de todos, y hay también otro que es un poquito, se parece a este, pero un poco más complicado. Pero el 86% de los meteoritos son de este tipo, y se les llama condritas. Los nombres, bueno, se dan nombres porque eso depende de quién lo bautiza el primero. Y se llama condritas porque se caracterizan, ahí hay unas bolitas, son esferitas muy pequeñas, que pueden tener hasta 1 milímetro de tamaño, que están formadas por silicatos de hierro y de magnesio. Y se les llama, el nombre en griego, cóndrulos, y de cóndrulos, pues condritas. Además hay otra cosa, unas manchas blancas que se ven por aquí, que se les llama CAI. Eso es, escrito en inglés, inclusiones de aluminio y de calcio. En inglés siempre hay que decirlo todo al revés. Entonces se dice CAI. Calcio y aluminio, inclusiones, que son silicatos y óxidos de esto. Luego además hay por ahí lo que uno llamaría un cemento, que mantiene todas esas cosas unidas, y lo que importa para esta historia, hay trazas de otros elementos. Cuando un químico dice trazas de un elemento, quiere decir que hay muy poquito. ¿Muy poquito qué es? Pues no sé, como mucho una parte por millón, como en el caso que decía antes del radio, que Madame Curie para sacar 1 gramo de radio tenía que tratar 1 tonelada, es decir, 1000 kilos, 1 millón de gramos de la pecblenda. Pues eso es un elemento traza, y todavía menor de esto. Y esas trazas son importantes porque hay trazas de elementos radioactivos, y es justamente lo que se va a utilizar para determinar la edad de estos pedruscos que hay por aquí. La gracia es que cóndrulos y CAI son los objetos más antiguos del sistema solar. Por lo tanto, si datamos los objetos más antiguos del sistema solar, mediante estos elementos traza, sabremos cuál es la edad del sistema solar. Esta es la idea. Bueno, ¿y cómo sé que estos son los objetos más antiguos? Bueno, aquí, al contar estas cosas, la narración no tiene que ser lineal, sino que van apareciendo problemas nuevos y hay que decir, ¿y esto cómo se contesta y cómo se sabe? Y yo voy a dar de nuevo, simplemente abrir una puertecita y la cerraré para volver al asunto. Y abrir la puertecita, ¿qué es? Pues saber cómo se han formado las estrellas, cómo es la evolución de una estrella. No voy a remontarme muy lejos, sino que voy a decir, en el caso del sistema solar, cómo creemos que empezó todo. Y eso empezó pues, con una gran nube de un gas que tendría miles de millones de kilómetros. Era un gas y polvo, motitas de polvo. Y ese gas enorme, por la acción de la gravedad, se va contrayendo. Y se va contrayendo y puede haber pues, algún sitio, como vemos aquí, en el que se va acumulando toda esa masa que constituye ese gas. Puede haber también por aquí algunos otros puntos en los que haya unos gránulos, unos grumos, digámoslo así. Es como si el gas empieza a formar pues, una especie, no sé, digamos, bechamel, y que esa bechamel va formando grumos, eso es lo que sería. Y aquello la nube de gas va concentrándose, va haciéndose más densa en esos puntos, además va girando, al ir girando se forma un disco,
aquí la cosa se complica más y un astrofísico diría, ojo, que aquí hay también masa que se va emitiendo, pero todo eso son complicaciones que voy a evitar. La cosa, y esto creo que es bastante intuitivo, se va acumulando y aquí uno dice, hombre, aquí ya veo el Sol y aquí veo planetas. Efectivamente, de manera muy esquemática, así es como sucedió la formación del sistema solar y se llegó pues a esto. El Sol, esto naturalmente no está a escala, si no, no cabría. Aquí está el Sol, aquí hay planetas, y la cuestión es, ¿y aquí qué hay? He puesto una serie de puntitos. Si digo que esto es Marte y esto es Júpiter, y esos puntitos están ahí, ya adivinan lo que es. Son los asteroides. ¿Y esos asteroides qué es? Pues, mira, de todo ese proceso de concentración del gas y del polvo que había, pues llegó un momento en lo que era gas se vaporizó y ese polvo se fue agregando, formando pedruscos. Y esos pedruscos, por las razones que fueran, no llegaron a formar un planeta, se quedaron ahí. Y esos pedruscos pueden tener tamaño de unos centímetros o de unos centenares de kilómetros. Son, imagínense, patatas inmensas, unos pedruscos inmensos, así. Eso es lo que hay ahí. Y ahí están. Hay también otra zona en la cual hay pedruscos de estos, que están más lejos, ya en el exterior del sistema solar, la cintura de Oort se llama. Ahí también hay. Y esos están ahí, esto es bastante concurrido, la cintura de asteroides, y en ocasiones pues, puede haber un choque entre dos pedruscos, se puede romper, o simplemente uno se puede desviar de su trayectoria. Puede salir de aquí y sale fuera, y dentro de esos que salen fuera, pues alguno llega a la Tierra. Ya tenemos ahí el meteorito, eso es un meteorito. Y lo mismo, si en vez de hablar de esta cintura de asteroides, lo decimos del otro cinturón que aquí no he puesto, esos se llaman cometas, y es lo que vemos, alguno ha llegado a caer en la Tierra, pero meteoritos nos caen más, claro, está mucho más cerca y es más probable que caiga. Entonces, con esta imagen ya parece claro la importancia que tienen los meteoritos, es, por decirlo así, los ladrillos con los cuales se ha construido el sistema solar. Por lo tanto, datando la edad de los ladrillos, tendré una idea de cuándo se formó el sistema solar o de cuándo se formó la Tierra. Y esto es lo que ponía aquí, los meteoritos. Son trozos de asteroides que llegan a la Tierra y nos traen información sobre la formación del sistema solar. Bueno, pues el primero que se le ocurrió esta idea era este señor de aquí, Claire Patterson. Este era un químico, y él no tenía ningún interés en los meteoritos. Su interés no era determinar la edad de la Tierra, él lo que estaba haciendo era otra cosa. El problema que se había planteado era, ¿y cómo se distribuye el plomo en la naturaleza? El plomo, sabemos que el plomo natural tiene 4 isótopos, son el 2,4, el 6, el 7 y el 8, y estos son los porcentajes. Y he marcado aquí este en rojo. ¿Por qué? Pues porque ahora recuerdo de las familias radioactivas, las 3 acaban en plomo, pero son en estos 3 de aquí. Y el plomo 204 no viene de ninguna familia radioactiva. El plomo 204 se formaría pues, con los ladrillos esos que decía de la formación del Sol. Y entonces Patterson lo que hizo es estudiar esa evolución del plomo y tratar de estimar la proporción de plomo primordial, la que había cuando empezó todo en aquellos ladrillos, porque a partir de ahí, en esos ladrillos, habría estos uranios y estos torios que se van desintegrando y con el paso del tiempo va aumentando la proporción aquí. Aquí, déjenme que haga un inciso, porque creo que lo merece esto. Patterson hizo bastantes más cosas. Su objetivo era, como decía, mirar la proporción de plomo en la naturaleza. Ahora enseñaré cómo hizo la primera determinación precisa de la edad del Sol. Pero después hizo más cosas. Él seguía mirando esa proporción de plomo y allá donde tenía posibilidad miraba el plomo. Y observó algunas anomalías, y observó una anomalía en los hielos de la Antártida. Y veía pues, que estudiando la evolución, saben los hielos lo que se hace, se pone una especie de, se sacan cilindros de hielo de distinta profundidad, y luego aquello, pues, desde abajo hasta arriba, se va viendo la evolución. Y lo que vi es que en algunos momentos había un aumento en la concentración de plomo, de todo tipo de plomo. Decía, bueno, ¿y esto por qué será? Y cayó en la cuenta que la concentración más antigua correspondía pues, a principios de nuestra era, a finales, o sea, unos siglos antes de nuestra era y unos siglos después. Dijo,
dijo, esto tendría que ver con la explotación de las minas de plomo que hacían los romanos. ¿Y cómo? Entonces se dio cuenta de lo siguiente, romanos explotando minas de plomo aquí en España, y todo aquello después lo detectaba en la Antártida. Todo lo que descubrió así fue cómo la naturaleza es digamos, un ser vivo, que hay una evolución constante, y todo lo que uno está produciendo en un sitio, con el tiempo acaba por notarse en otros. Y hizo una campaña, después encontró también otro aumento importante de producción, que fue con el desarrollo de los automóviles y las gasolinas. Las gasolinas, para evitar la detonación, se pone un antidetonante que tiene que ver con el plomo. Y se ponía plomo, y ese plomo se va emitiendo, y se va transmitiendo a toda la Tierra. Y el plomo es un veneno químico, produce una enfermedad que ya conocían Hipócrates ya la describía, era el saturnismo. Entonces decía, pues no conviene que haya mucho plomo por ahí suelto. Este es el responsable de que se haya suprimido las pinturas con plomo, la gasolina con plomo, etc. No fue nada fácil, porque al principio decían, este no sabe nada de nada. Pero bueno, esto lo digo porque creo que es un buen punto, es un ejemplo de lo que decía antes, en ocasiones abre una puerta, mira, y tuvo la curiosidad de decir, voy a seguir un ratito por ahí. Y bueno, al final nos hemos beneficiado. Bueno, pues Patterson lo que hizo fue medir las proporciones de plomo. Él pensaba en medir el plomo primordial que había. Dijo, pues voy a medir proporciones, por ejemplo, del 207 y 206, que tienen que ver con el uranio, lo puede haber hecho con el otro, no pasaba nada, pero es así como lo hizo. Y lo comparaba con el plomo 204. Decía, pues yo pongo esa proporción en un eje, voy a hacer una gráfica que pongo aquí, pongo en un eje, pongo aquí otro eje, y eso se llama en lenguaje técnico un diagrama geocronológico plomo-plomo, porque pone aquí una proporción de plomo y otra proporción de plomo. Dijo, ¿y dónde puedo tener información sobre el plomo primordial? Y no es cuando se enteró, o cayó en la cuenta, de que los meteoritos tienen que ver con la formación del sistema solar. Dijo, pues allá voy. Y tomó unas muestras de un meteorito de Stoney, otro, el que he puesto antes, del Cañón del Diablo, y también se le ocurrió mirar sedimentos pelágicos, esto en el fondo del mar. Tomar sedimentos y mirar ahí el plomo. Y entonces descubrió lo siguiente, que utilizando, esto es muy sencillo de hacer y quien tenga habilidad matemática lo puede deducir fácilmente, con la ley exponencial que he escrito antes, es muy fácil decir que encontrar el resultado que encontró él. Si lo represento así, esto será una línea recta, esos puntos. Y la pendiente, la inclinación de esta recta, permite conocer el tiempo desde que aquello se formó. Y entonces, naturalmente, cambió el chip. Dijo, bueno, es que además del plomo, yo aquí tengo, o sea, de saber la proporción de plomo, aquí tengo la manera de saber qué edad tienen estos meteoritos, cuándo se formaron esos meteoritos. Y eso es la recta, la pendiente de esta inclinación. Midiendo esta inclinación y sabiendo los periodos que ya he tapado aquí de desintegración de los dos uranios, se sabe esto. Entonces, su estimación fue decir, la hizo en 1953, dijo 4.500 gigaaños. Y esta es la primera medida precisa. La medida precisa es porque en ciencia todo lo que se hace para dar la mayor precisión es poner unos límites de incertidumbre, diciendo, bueno, del método que estoy utilizando, ¿en qué me puedo equivocar? Y uno va estimando aquello lo mejor que puede. Hay veces que es estimación optimista, otras es pesimista, pero esto ya indica el que se ponga ahí un más o menos, está diciendo más o menos ¿cuánto? Pues 0,0, o sea, 10 millones de años. Esa es la primera estimación. Entonces ya estamos en los gigaaños, ya estaba dando la razón a la teoría de la evolución. Hace falta del orden de miles de millones de años para que las especies hayan evolucionado y lleguen a la situación actual. Esto, naturalmente, se ha hecho medida más precisa. Aquí han cambiado, por eso decía que ya no es importante hacer igual como hizo Aquí comparan 207 con 206 y 204 con 206, es igual. Y aquí ponen meteoritos de Allende y otro meteorito, Efremovka, van tomando una muestra aquí, aquí y allá, ponen edad, 4.568,5 más menos 0,5 millones de años, 4,5 gigaaños.
Y esta, por convención, es la edad del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto de por convención? Bueno, vamos a ver, es que la historia no se acaba aquí, yo la voy a acabar aquí, pero hay más. Exactamente, ¿qué es lo que habremos dicho aquí? Pues la edad que tenían los ladrillos con la que se hizo el sistema solar, pero ¿cuándo se hizo la casa? O sea, esto ya es un poquito más complicado. ¿Y cuándo se hizo la Tierra? Dice, no, aquí necesito recurrir a otros métodos, y es teoría de evolución estelar. Lo que actualmente dicen los astrofísicos que se dedican a esto es que estiman que una vez formada esa gran nube enorme de miles de millones de kilómetros, pues en un tiempo relativamente corto a esta escala, más o menos 100.000 años, se formaría el Sol. Y los planetas, eso tardaría un poco más, entre 1 millón y 10 millones de años. Primero, entre 1 y 3 millones de años, los más gordos, y entre, pues no sé, 4 o 5 hasta 10 millones de años, los más pequeños. La Tierra, pues la Tierra sería a lo mejor 5, 6 millones de años después de haberse formado el Sol. Claro, si yo pongo aquí 5 o 6 millones, ¿qué cambia? Aquí. Bueno, pues es como si uno dijera, estos son 4.568 o 4.573. Bueno, pues aquí no vamos a discutir por esto, no vamos a hacer como el obispo Usher, de decir además el día y la hora a la cual se hizo, no. Bueno, entonces este es un problema, y como de momento no hay una respuesta, pues por eso digo que por convención lo mantenemos así. Pero todavía hay otra cosa para la cual no hay respuesta, y es que exactamente qué es lo que hemos medido. ¿Cuándo se formaron los ladrillos? Pero ¿dónde se formaron esos ladrillos? Ese polvo interestelar, ¿de dónde salió? Dice, esto es otro problema, y esto ya tiene que ver con lo que pasó en el calendario que ponía antes, desde el mes de marzo, formación de la Vía Láctea, hasta el mes de agosto, formación del sistema solar, todo lo que pasó por ahí. No voy a referirme a nada de esto, pero, insisto, por convención mantenemos esto, pues porque alguna cifra tenemos que dar, y esta ya es muy precisa. Bueno, pues cierro aquí esto, y ahora me queda un tiempo, creo, para hablar del carbono 14. El carbono 14 es, voy a pasar, como decía antes, del mes de agosto de aquel año a los últimos minutos del año, y para eso conviene utilizar el carbono 14. Carbono 14, aquí también pongo una foto de este señor Libby, otro americano, que fue aquí en el año 60, portada de la revista Time, donde ponen al personaje del año. Esto es porque le habían dado un premio Nobel precisamente por lo que voy a contar aquí. Este, también otro químico, se interesaba por la distribución en la naturaleza del hidrógeno 3 y del carbono 14 en la atmósfera. Y estos son isótopos radioactivos que están producidos por los rayos cósmicos. Miren aquí, en el caso del carbono natural, está formado por estos 3 isótopos, carbono 12, 13 y 14. El más abundante es el carbono 12, carbono 13 hay un 1%, y de aquí son trazas. Partes, antes decía por millón cuando eran trazas, aquí es peor, partes por billón, partes por millón de millones. Eso es bien poquito, pero es suficiente para todo lo que viene después. Y este, claro, es poco y además es radioactivo. Es el carbono 14, se desintegra en nitrógeno 14, hace una emisión beta, y este es su periodo. Entonces, claro, si acabo de decir que el sistema solar, la Tierra, tiene una edad de 4.500 millones de años, si este carbono se hubiera producido al principio, ¿cuántos semiperiodos o cuántos periodos han transcurrido? Pues no sé, por lo menos ahí 1 millón de periodos. Pues entonces la cantidad que yo tenía al principio sería la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, así 1 millón de veces, no quedaría nada. Si ahora detectamos, aunque sea en proporción pequeña, quiere decir que se está produciendo, y efectivamente es lo que sucede. Y se está produciendo constantemente mediante los rayos cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos? Bueno, aquí pongo un esquema. El esquema, ya ven, aquí está el Concorde, quiere decir que este esquema es viejo, porque el Concorde hacía 10 años que no vuela. Pero bueno, esto es simplemente para indicar alturas. Aquí está el Everest, aquí, bueno, el Concorde, los vuelos comerciales normales van por aquí, no llegan a los 10.000, van rozando el Everest, sería. Aquí hay un globo sonda que llega hasta los 30.000. ¿Y un rayo cósmico qué es? Bueno, decía, el Sol está formado por protones, fundamentalmente es toda aquel gas, es hidrógeno, el hidrógeno son protones,
Y allí pasan muchas cosas, y entre otras cosas, pues hay protones que salen disparados en todas las direcciones. Y de todas esas direcciones, algunos, bastantes, nos llegan a la atmósfera. Nos llegan a la Tierra, a la atmósfera, llegan ahí, tienen una energía enorme, y se encuentran moléculas del aire, incluso en las capas altas, tan altas, aunque sea muy tenue, allá hay atmósfera, y hay moléculas de nitrógeno, de oxígeno y de otras moléculas. Puede llegar uno allí y ¡paf!, darle un castañazo a uno de los núcleos y lo rompe. Se produce una reacción nuclear. Y produce que, pues, por ejemplo, aquí, esto es por poner cosas así que seguramente la mayoría no conozcan. Aquí pone, esto es una pi, eso es una partícula que se llama pión, pero aquí hay un pi menos y aquí hay un pi más porque hay piones positivos, negativos, cero. Esos son partículas elementales que no existen normalmente, se desintegran y se producen en grandes aceleradores o en rayos cósmicos. Aquí se pone una N mayúscula. La N mayúscula es la manera de poner o un neutrón o un protón, depende. Luego aquí están, esta letra es la letra nu, esto es un neutrino. Y además, para complicar la cosa, se pone N sub mu. Y aquí hay una mu, que es un muón. Se produce un montón de partículas debidas a reacciones nucleares entre las partículas elementales. Y de todo esto al final llega por aquí. Y hace rayo cósmico primario, rayos cósmicos secundarios, terciarios, etc. Y al final nos llegan aquí a la superficie de la Tierra, pues cosas de estas, muones fundamentalmente es lo que llega. La regla que suelen dar los que hacen esto es decir, en un palmo de una mano, lo ponemos así, nos llega un rayo cósmico por segundo. Ponemos así, ¡pap! Cada segundo hay, seguramente, en su mayoría es un muón que está llegando ahí. No nos enteramos, ¿eh? Pero esto forma parte también, como decía, de radioactividad natural que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos y con el carbono? Pues entre otras cosas que puede suceder es que dentro de esa radiación cósmica, miren, aquí esta es la escala, la clave. Los protones van a ser bolitas rojas y los neutrones bolitas azules. Pues puede suceder que en estos rayos que vaya por ahí se ha producido un neutrón, puede producirse, y ese neutrón va a encontrarse con un núcleo de nitrógeno 14, que es el más abundante que hay en la atmósfera. Nitrógeno 14 tiene 7 protones y 7 neutrones. Neutrones y protones la misma masa. Entonces imagínense que tengo ahí 14 bolas de billar, y llega con una, ¡paf!, golpea. Puede suceder muchas cosas, pero una de las que puede suceder es que pega una bola, la expulse y la que llega se haya quedado. Si a quien ha pegado y ha expulsado es un neutrón, pues tendrá el mismo número de neutrones y de protones. Pero si a lo que ha pegado y expulsado es un protón, el resultado ¿qué será? En vez de 7, 7, tendré 6 protones, eso es carbono, más 8 neutrones, carbono 14. Y una vez producido, ese carbono, desde el punto de vista químico, es el mismo que cualquier carbono. Produce las mismas reacciones. Por ejemplo, se combina con oxígeno y hace CO2. Y ese CO2 está por ahí por la atmósfera. Y el CO2 es absorbido por las plantas, en la función de fotosíntesis. Y los animales, pues comen la hierba. Y nosotros comemos la hierba y comemos los animales. Y todo esto vamos incorporando y además vamos respirando. Y en el aire que respiramos también CO2. Y dentro del CO2 hay, en esta pequeñísima proporción, hay carbono 14. Por lo tanto, nosotros somos radioactivos, antes decía, por el potasio 40. También somos radioactivos por el carbono 14 que respiramos. Y normalmente aquí hay un equilibrio constante, porque esto se va desintegrando con ese ritmo, pero al mismo tiempo se va produciendo. Entonces, idea que tuvo Libby, es decir, hombre, pues yo puedo tomar en una sustancia de estas, el árbol va absorbiendo carbono mientras vive. Una vez el árbol se ha cortado, ya no vive, ya no puede ir absorbiendo. Por lo tanto, a partir de ese momento, el carbono 14 que tenga se desintegra, no lo va reponiendo. Dice, pues esta es la idea. Puedo determinar así cuándo se cortó ese árbol, cuándo murió este animal, si lo miro en los huesos, con exactamente la misma idea que ponía antes. Y esto lo aplicó en 1950, hizo la primera datación. Dijo, voy a comparar, pues lo hizo con un sarcófago egipcio, tomó una pequeña muestra de madera y midió la proporción que había de carbono 14 a carbono 12 y lo comparó con la proporción en la atmósfera natural. Y así determinó una edad
en la cual, incidentalmente, como decía antes, se equivocó, claro, siempre suele pasar, y los arqueólogos se la rieron, dijeron, no, que va, nosotros lo hemos estimado y tú te has equivocado, porque esto era de la dinastía tal cual, etcétera, y no es así. Entonces, cometió ahí dos fallos. Uno es que no tenía bien, en aquel momento, el periodo que utilizaba no estaba bien determinado, pero cometió otro, después, que es el que voy a comentar ahora, y es este de aquí. ¿Por qué comparaba con la proporción actual? ¿Siempre ha habido la misma proporción de carbono 14 y carbono 12? Es decir, ya sé, estoy diciendo que esto se produce constantemente, y constantemente se desintegra, y se llega a un equilibrio. ¿Toda la vida ha sido así? ¿Hace 1000 años era así? ¿Hace 1 millón de años era así? Pues no, la respuesta es que no, y la cosa se complica, y es el único punto delicado, pero que ya está superado, ya enseñaré ahí el resultado final. La proporción de carbono 14 a carbono 12 no ha sido estable, no ha sido la misma toda la vida. Hay razones que contribuyen. Una, yo digo que la mayoría de rayos cósmicos que nos llegan a la Tierra provienen del Sol. Las tormentas solares producen una variación de la actividad dentro del Sol y, por tanto, una mayor abundancia de rayos cósmicos. Cuanto más rayos cósmicos nos lleguen, más carbono 14 se producirá, y si hay menos, pues menos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sabemos que hay ciclos solares de 11 años, de 35, etcétera. Eso hay que conocerlo, por lo tanto ahí varía. Pero no solamente desde el punto de vista natural, también desde el punto de vista de la acción del hombre ha variado esa proporción. Por ejemplo, el uso de combustibles fósiles. Si quemamos un combustible fósil, carbono, que se produjo hace millones de años, ahí prácticamente no hay carbono 14, se ha desintegrado. Se consume y se emite CO2 a la atmósfera, que no tiene la misma proporción de carbono 14. Esto aumenta la proporción, esto disminuye la proporción de carbono 14. Pero además hay también otra acción humana, que afortunadamente ya se acabó, que tiene que ver con las explosiones nucleares que se hacían en la atmósfera. En los años 60 se explotaban bombas atómicas o bombas de hidrógeno en la atmósfera, ahí se producía también carbono 14. Por lo tanto, para utilizar el carbono 14 como datación, comparen, antes decía, en el caso de rocas, hay que saber la composición, la evolución, si era un gas, si se ha mantenido, si se ha evaporado, si ha habido reacciones químicas. Aquí con el carbono lo que tenemos que saber es cómo se ha mantenido esa proporción de carbono 14 con el tiempo. ¿Cómo lo podemos saber? Pues lo podemos saber buscando, lo que digo, relojes auxiliares. Digo relojes porque estamos midiendo tiempo y parece que la metáfora es apropiada aquí. Y uno es, pues, un árbol. Si corto un árbol, ¿aquí qué hay? Anillos que van apareciendo. Cada año en primavera, un árbol, ¡paf!, crea un anillo. Y cada anillo del árbol me dice los años que ha tenido. Además se puede ver ahí una cosa, pues si ha sido un año en el que ha llovido mucho, pues ese anillo será más ancho. Si es un año en el que ha llovido poco, ese anillo será más estrecho. Todo eso son cosas que se saben. Y así, contando anillos, aquí no sé si llegan a ver estos números, pero todos estos son años que hay que leer así, hacia abajo. Este de aquí es el 2005, el que pone ahí. Entonces lo va retrocediendo y va contando, y aquí hay, pues creo que son 51 años o 54 años. Bueno, 54 años para el carbono parece que sea poco, ¿no? Bueno, afortunadamente hay árboles más viejos. Aquí pongo este ejemplo. Un pino, un tipo de pino que son las montañas blancas de California, que tienen más de 4000 años. Hay secuoyas de 6000 años. Bueno, esto ya parece que la cosa me puede servir. ¿Cómo sería así? Pues sería decir, vamos a ver, tomo un árbol de estos, que está cortado y tengo los anillos. Sé cuándo se cortó, por lo tanto sé qué edad tiene cada uno de los anillos. Tomo una muestra de este y mido la proporción de carbono 14, y voy midiendo la proporción de carbono 14 en todo, porque cada uno de estos sé que se produjo y estaba en equilibrio con la proporción de carbono 14 en la atmósfera en tal año. Pues así es como puedo establecer una correlación entre lo que me dice el carbono 14 y la edad que conozco por ese procedimiento. Hay otros procedimientos, pongo aquí el caso de corales. Entonces son corales que también absorben, mientras viven, carbono 14. Afortunadamente absorben también otro isótopo raro de uranio, el 234, que se desintegra en esto, y una vez se muere el coral, pues lo que sucede es que el torio se queda dentro, y
Y entonces sí que se puede ver cuál es la proporción, midiendo esto, se puede calibrar. Es otra escala adicional. Y así hay también medidas con sedimentos marinos, la magnetización de sedimentos, etc. Con esto se establecen lo que se llama las curvas INTCAL. INTCAL quiere decir calibración internacional. Es una comisión que hace un congreso cada 3-4 años, en donde hay laboratorios que participan, por ejemplo, en Sevilla, está allí el centro de aceleradores, que participa también en estas medidas. Y van viendo, establecen el protocolo qué cosas son las que tenemos que medir, volver a medir para ver si tenemos mayor precisión o no, y se establece así una correspondencia entre la edad que me da directamente el carbono que se pone aquí y la edad que yo determino por otros procedimientos. Pero aquí se refiere todo, porque las cosas no son fáciles, la edad inicial es lo que se pone BP, y BP no es una gasolinera en este caso, sino que es antes del presente. Y para complicarlo, el presente se pone en 1950. Claro, tiene sentido que se haga así, porque si uno dice antes del presente y hace la medida en el 2000, pues no es lo mismo que antes del presente si hace la medida en el 2011. Entonces, la convención fue decir 1950. ¿Por qué? Porque el IBI hizo la primera calibración. Y entonces yo ya sé, cuando dicen antes del presente, todo el mundo lo ha referido al mismo año y yo ya sé la distancia que tengo de uno a otro. Si la proporción fuera la misma, esto de aquí sería una línea recta. No diría, a ver, año cero del presente, pues año cero, carbono 12. 1000 años de uno, 1000 años de otro. 2000 de uno, 2000 de otro. Pero fíjense que no es una recta, hay aquí oscilaciones, y esas oscilaciones tienen en cuenta todos los efectos que no teníamos, que no son fáciles de considerar. Se ha producido siempre la misma proporción, qué efectos han tenido los rayos cósmicos, qué efectos han tenido las explosiones nucleares, eso sobre todo es aquí donde se ve. Y con esto se puede establecer ya la calibración. Y se hacen medidas muy precisas. Se puede llegar hasta 30.000 años sin problema, y más allá de 50.000 años no se aplica. Lo que todavía es delicado, porque hay unas incertidumbres muy grandes, son entre 30.000 y 50.000 años. Pero aquí a este nivel, las diferencias de edad que son, pues, no sé, 40 años, 100 años, puede haber. Ejemplos de estas aplicaciones, pues por ejemplo Altamira, se ha podido determinar así que es más o menos unos 20.000 años. No he encontrado aquí, cuando lo preparaba esto, la barra de error. Yo le pondría aquí más o menos unos 500 años, es donde puede estar la incertidumbre. ¿Qué se hizo? Pues en Altamira tomar algunas muestras de hogueras que haya habido, de cenizas que haya habido dentro de la cueva, y se determina con el carbono 14 cuando se produjo. Uno piensa que aquella hoguera pudo estar relacionada con el momento en que se pintaba, y ahora sí establece esa correlación. Más cerca, pues el hombre de Otzi. Otzi no es un jugador de ningún equipo de fútbol. Otzi es el nombre de un pueblo, un valle, que está en el Tirol, justo en la frontera entre Austria e Italia. Y ahí lo que pasó es que había un glaciar, y ese glaciar, pues eso del cambio climático y el calentamiento y demás, empezó a fundirse. Esto fue, ahora no recuerdo, creo que fue en el ahora unos 15 años, pongámoslo así, o 20 a lo sumo, ahora no recuerdo la fecha. Pero un día unos excursionistas vieron que el glaciar se había fundido y se encontraron allí una momia. Entonces, la primera cosa, ¿y esta momia qué es lo que será? Avisan a la policía inmediatamente buscó registros de gente desaparecida en montaña en los últimos años. Pero claro, aquello iba fundiéndose, además corría la voz y había excursionistas que excavaban más, como se suele hacer por desgracia, en muchos casos, mirando y excavando y todo, y complicando las cosas para lo que vienen después. Y ya se vio que no, que era una momia, no era ningún excursionista desaparecido recientemente. Y con la datación de carbono 14 se estimó una edad entre estos dos. ¿Por qué pongo aquí estas dos edades? Es porque ahí estaba en un caso, imagínense este de aquí. En esto de aquí uno diría, con la curva, si la edad de carbono 14 es esta, hago una recta y luego miro aquí y es esta edad. No hay problema. Si estoy ahí no hay problema. Pero ¿y si la edad del carbono me sale así? Pues lo cruza en dos puntos. Luego ahí tengo hasta tres puntos tengo ahí, 3 edades. ¿Con qué edad me quedo? Pues no lo sé, hay que mirar más cosas. En este caso está entre 2 edades, ahí determinadas. Por eso está ahí.
Sigamos ya más cerca, los manuscritos del Mar Muerto. Eso se encontró en el Mar Muerto, en unas cuevas, dentro de una especie de tinajas, unos manuscritos escritos que contenían libros de la Biblia. Y entonces aquello que tenía que ver con los esénidas, que tiene que ver con los primeros cristianos, etc., pues claro, era importante saber cuándo se escribieron. Los más antiguos se han datado de 150 años antes de nuestra era, los más modernos en el 70 después de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén. Más cerca todavía, pues aquí pongo un ejemplo de el Alcázar de Sevilla, que se miró en las fundaciones, los historiadores pensaban durante tiempo que se creó en el siglo IX. Pero había dudas, si era el 9, en el 9 estaba ahí donde está o estaba en otro sitio. Esa ha sido la respuesta. Las medidas de carbono 14, miraron aquí en las fundaciones y dijeron, no, aquí dan 1090, aquí sí que pongo la barra de incertidumbre, más o menos 40 años, pero eso es siglo XI, no es el siglo IX. Luego el Alcázar de Sevilla, tal como está, es 2 siglos más joven de lo que se pensaba. Si existió el del siglo IX, no, seguro que no está ahí. Bueno, con esto yo creo que acabo, y no... Ostras, me ha alargado un poco más de lo que pensaba, espero que hayan tenido paciencia. Aquí pongo un ejemplo de cosas que se han datado, el sistema solar, ejemplos de arqueología, geología, estos son los sedimentos que decía entre las rocas. Esto de aquí es un esqueleto de Lucy. Lucy, que es durante tiempo, se pensó que era la abuela, se llamaba la Eva de la humanidad. Se pensó que habían encontrado cuál era la cadena, después resultó que no, las cosas no son nunca fáciles, pero sí que es un homínido, un australopiteco, que se estimó que tenía pues 3,5 millones de años. Y esto se dató, esta es la reconstrucción de todo el esqueleto. Otro ejemplo de geología, aquí pongo otro ejemplo de hielos, donde se puede ver entonces la evolución de la atmósfera, etc. Esta es otra fotografía de Otzi, y al resumen lo pongo aquí en 3 frases de la charla. Primero, si queremos reconstruir el pasado, hacer historia al nivel que sea, lo que tenemos que hacer es dar una estimación de la edad de cosas y de sucesos. Y cuanto más precisa, mejor. Entonces, para esto hay muchos métodos, pero el uso de isótopos radioactivos es una técnica muy potente, que complementa a otras. Ya he puesto un ejemplo en el caso de la evolución estelar. Allí va aportando una información que la evolución estelar no da, tan precisa. Y lo que es importante es que esta datación permite hacer dataciones absolutas. Lo estamos refiriendo respecto del momento actual. Bueno, con esto acabo y agradezco, perdón, sobre todo la paciencia que habéis tenido vosotros. Gracias. Me decía que es buen público este, ¿eh? Porque os habéis aburrido mucho, pero lo habéis aguantado. Perdón. Sí. Y el cuerpo, nosotros el ser humano, somos, digamos, como elementos radioactivos, más o menos. Emitimos radioactividad, todos, sí. Primera pregunta, ¿todos por igual o en función del peso de la corpulencia? Hombre, naturalmente, eso en función de la masa, claro. Esto, independientemente si no hay elementos, digamos, creados por el ser humano, sino de los que vienen del espacio exterior, ¿qué capacidad, en función de la atmósfera, qué capacidad más o menos podemos, digamos, resistir o aceptar sin problemas, tendríamos? No, la que recibimos la soportamos, porque la humanidad nació... Sí, vamos a ver, creo que son unas 8.000 desintegraciones por segundo para una persona de unos 60-70 kilos de masa. Eso, unos 8.000, vamos a poner, para hacer cuentas redondas. Desintegraciones por segundo, no nos enteramos. Ahora, eso sí, si se acerca un Geiger, eso sí que se detecta, pero eso no afecta para nada. Claro, y niveles superiores tampoco afectan. ¿Cuánto más superior? Depende, eso no lo sabemos, pero la humanidad nació y se ha desarrollado en medio de toda esa radioactividad natural. No nos ha afectado, eso es porque hay un umbral que lo podemos resistir sin ninguna complicación, sin ningún problema. ¿Cuánto más se puede subir? Eso ya depende. Lo que sí que sabemos es que a partir,
Esto, bueno, más que desintegraciones por segundo, eso es engañoso. Lo que es relevante es esas desintegraciones, qué energía es la que pueden transmitir, porque esa desintegración, la partícula alfa, la partícula beta, los efectos que producen es que rompen moléculas que son fundamentales para nosotros. Uno piensa enseguida el ADN, rompe el ADN y entonces a la hora de ir replicándose nuestras células, pues se replican con errores, si se ha roto o si ha inducido ahí algún tipo de error. Eso es lo que cuenta. Entonces, para eso depende de la energía que se deposita por unidad de masa, unidad de tiempo, etc. Y eso se mide, ha sido también en los periódicos, una unidad que es el Sievert. Y el Sievert es la energía creo que es un julio depositado por kilogramo, pero multiplicado por un factor biológico que tiene en cuenta un promedio de la composición nuestra y tiene en cuenta ese efecto. La radiación natural está entre los 2-3 milisievert, depende de la zona. En zonas en Salamanca o en Galicia, que hay mucho granito, allí la radiación puede ser superior, un factor 2 o 3. En altitud, la dosis es mayor. Y lo que cuenta es esa dosis, no las desintegraciones por segundo, que se da a veces como información fundamental en periódicos, no, lo que cuenta es la dosis. Lo de la dosis es como las aspirinas. A ver, si uno toma aquí 100 gramos de aspirinas y se las mete todas, pues de aquí no sale, o lo llevan directamente ya al hospital y ya se muere. 100 gramos de aspirina de una sola dosis es mortal. 100 gramos de aspirinas tomadas una cada 2 días, no pasa nada. No es recomendable por eso que uno tenga que tomar aspirinas, ¿no? Pero es por el ejemplo de lo que es la dosis. Todo eso se va acumulando, bueno, algún efecto habrá, pero no es un efecto mortal. Con la radiación pasa exactamente igual. Entonces, hay sitios donde se va recibiendo esa pequeña dosis, etc. Ahora, para poner la nota de actualidad, ¿qué dosis son las que se han detectado en la central de Japón? En el exterior, yo la última que vi era, fuera de la central, se hablaba de 400 milisievert. Pero ojo, cuando he dicho lo de 2 milisievert, no he dicho en cuánto tiempo. Esa radiación natural es en un año. Y bueno, se considera con 2 milisievert al año no nos pasa nada, no es preocupante. Con 10 milisievert al año tampoco es preocupante. Hay regiones en el planeta donde la población soporta esa dosis y no pasa nada. Por lo menos cuando uno recibe mucha en poco tiempo, es como el ejemplo de la aspirina. Si uno toma aspirinas a lo largo de mucho tiempo, pero en pequeñas dosis, pues bueno, tendrá complicaciones, pero no se va a morir por esto. Tendrá hemorragias, tendrá otro tipo de cosas, pero no se va a morir por esto. En el caso de la dosis, si uno recibe en 24 horas 400 milisievert, ojo, eso ya va a tener complicaciones. ¿Qué complicaciones? De nuevo, depende de la persona, pero desde luego no recomendable para absolutamente nadie. En el caso de personal que trabaja en centrales nucleares, o en el caso de gente que tiene que ver con radioactividad, se acepta que las dosis sean mayores. No porque esas personas sean más fuertes y más resistentes, no, porque tienen un seguimiento médico continuo. Y esa persona que está en una central, cada X meses, o sea, tienen allí una cosita que va midiendo esa dosis, y un dosímetro, y cada poco tiempo se le hace un análisis médico, y se ve a ver cómo va evolucionando. Pero eso no quiere decir que si dicen 50 milisievert al año se puede soportar, no quiere decir que sea recomendable para todos. Está bien con gente así, que ha aceptado ese trabajo y acepta además el tener todo ese seguimiento. Cuando se reciben 24 horas, como decía, 400 milisievert, eso es malo para todos, con o sin seguimiento. En el caso de la central, el problema con este accidente es que hay poca información, y hay poca información yo creo que por 2 razones. Una, porque no se sabe, nadie ha podido entrar dentro de esas centrales y medir, todas las medidas se han hecho desde fuera, y desde fuera a cierta distancia que hay con esa radiación. Luego también hay otra cosa que hay que entender, que se dice el gobierno japonés no da información. Hombre, es que el gobierno japonés debe pensar en el pánico que puede producir el dar ciertas noticias, y tiene que hacer siempre, vaya, yo es lo que pienso que haría, o que debería hacer cualquier político honrado, es decir, por un lado, dar información veraz, y por otro lado decir, bueno, no voy a precipitarme para no espantar a la gente innecesariamente. Yo no sé, el gobierno japonés, qué es lo que hace de uno y de otro, pero lo que sí que sé es que hay dificultad en saber la verdad
de qué es lo que está pasando, porque es difícil medirlo. Y luego lo que no sé es hasta qué punto ha ido ocultando información. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Como siempre, a nosotros es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Y como ya te digo, como ya yo te digo, está pensando que hay que parar para que siga siendo un regalo único. El regalo de estar aquí. Ha sido un placer, agradecer a toda vuestra asistencia y a Jesús pues sus maravillosas charlas. Y con esta movimiento lentilíneo, que es el nuevo módulo que te lo agradecemos. Muy bien, gracias.